Quiero invitarle a que tome asiento y que al tomar asiento piense en esto por un par de minutos. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando se siente solo? La pregunta es, ¿qué hago yo, usted, cuando se siente solo? Espero que usted no sea de aquellos que dicen, pues me quedo solo. Quiero que piense en qué hace usted cuando siente que ya no tiene deseos de continuar. ¿Qué hago yo? La pregunta es, ¿qué hago yo cuando no tengo deseos de continuar? Espero que usted no sea de aquellos que dicen, pues no continúo. Y la última pregunta en la cual yo quisiera que usted pensara es, ¿qué haces cuando estás desanimado? ¿Qué hago yo cuando estoy desanimado? Espero que usted no sea de aquellos que dicen, pues me quedo desanimado. Estas son tres preguntas que tenemos que formularnos los creyentes, porque en nuestro diario andar van a surgir situaciones en la vida que nos van a hacer sentir solos, aunque estemos rodeados de personas. Nos van a robar el deseo de continuar en nuestro caminar en la fe y nos van a causar desánimo. Nos van a chupar cualquier fuerza que nosotros tengamos para continuar en la vida cristiana. Pero vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, para descubrir cómo es que usted y yo podemos hacerle frente a esos momentos de crisis de fe en la vida. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sígame en la lectura de la palabra de Dios. Los discípulos, aquellos que seguían a Jesús de cerca con la motivación de aprender todo lo bueno de Él. Los discípulos. Esto tiene que ver con usted y conmigo hoy, porque todos los que estamos en este lugar somos discípulos de Cristo. Los oigo. Tenemos ese deseo de aprender esas cosas buenas de Él. Los discípulos vieron. Ellos fueron testigos visuales. ¿Qué fueron ellos? Testigos visuales. Permítame recordarle, porque a veces se nos olvida que nosotros también somos testigos visuales de las obras que Cristo comenzó a hacer en nuestra vida a partir del momento en que Él nos trajo en fe hacia Él. Es importante que nosotros constantemente estemos haciendo memoria. ¿Qué tenemos que hacer? Memoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que recordar esas obras maravillosas que Dios hace en nosotros. Y el texto nos está diciendo que los discípulos fueron testigos de esas obras maravillosas. Los discípulos vieron a Jesús. ¿A quién vieron? A Jesús. Y esto es muy importante. A quien ellos observaron haciendo cosas maravillosas fue a Jesús, el Cristo. No fue a un charlatán,
No fue a un mentecato, a un mentiroso. Fue al Cristo. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Hay cosas que no están registradas en los evangelios. Increíble. Qué hermoso fuese que tuviésemos en nuestras manos todas aquellas cosas que Jesús hizo. Si tenemos problemas leyendo lo poquito que se nos ha dado, usted se imagina, Dios sabe por qué no ha permitido que todo aquello se escriba. Tenemos problemas digiriendo, asimilando lo poquito que se nos ha confiado. Hay más. Hay más. Ojalá en el cielo, en la eternidad, Dios permita ver todas esas obras maravillosas que Jesús hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y aún aquellas que Él ha continuado haciendo a través de lo largo de la historia de los hombres. En usted y en mí. En nuestros hijos y en nuestros nietos. Él continúa obrando, los oigo. Él no ha dejado de trabajar. Usted y yo nos tomaremos un día de descanso con la familia. El cuerpo lo pide, lo demanda, lo exige. Y usted y yo podremos irnos a entretener un rato. Qué bueno que lo esté haciendo. Mientras usted y yo nos entretenemos, Jesús continúa trabajando. ¿Qué continúa haciendo Él? Continúa obrando en nuestra vida. No lo deja de hacer. Aún en la circunstancia más difícil, Jesús está allí. ¿Dónde está Jesús? Allí en medio. Él está obrando. Por más oscuro que a usted le parezca aquella situación, ahí está la luz de Jesús. ¿Qué hay ahí? La luz de Jesús. Permítale a Él que usted pueda apreciar su luz en momentos de oscuridad. Versículo 31. Pero estas que están escritas, estos señales y milagros que usted y yo podemos apreciar en la palabra de Dios, dice el apóstol Juan, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Subraye esa oración. Estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Padre, permite que tu palabra traiga luz a nuestro corazón, para que así podamos ser cada uno de nosotros de aquellos en los cuales tú eres nuestro todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He titulado lo que quiero compartir con ustedes: ¿cómo seguir creyendo? No es una pregunta, es una exclamación. ¿Cómo seguir creyendo? Dice el apóstol Juan en el texto al cual le hemos dado lectura, que él dedicó tiempo a escribir. Escuche bien. Él dedicó tiempo a escribir las señales, algunas de las señales milagrosas que Jesús hizo.
Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan dedica tiempo a escribir de esas obras maravillosas que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Qué hermoso sería que nosotros dedicásemos tiempo a escribir en una libreta de apuntes las cosas maravillosas que el Señor hace en nuestra vida diaria. Probablemente tuviésemos volúmenes, tuviésemos tomos, libreta de apunte número 1 o libreta de apunte número 12, si nos diésemos a la tarea a la cual se dio el apóstol Juan. Según Juan, escribir sobre los milagros de Jesús tienen un propósito muy específico. Si usted está tomando nota, escriba que este es el propósito específico del Evangelio de Juan. Y permítame decirle que ese es el propósito específico de toda la Sagrada Escritura. El apóstol Juan dice aquí que el propósito específico de él escribir en relación a esas señales milagrosas que Jesús hizo durante su ministerio terrenal es para que ustedes, los creyentes, continúen creyendo, que el creyente continúe creyendo. Ese es el propósito. Esta frase es importante para usted y para mí. Póngale un círculo en su Biblia si es posible, porque esta frase nos deja ver que en la vida del creyente vendrán contratiempos y es importante que usted y yo sepamos hacerle frente a esos contratiempos para que de esa manera no le demos lugar a la soledad en nuestro corazón, para que de esa manera seamos de los que continúan en el camino de la fe de Cristo y para que de esa manera permanezcamos animados. Es más, con eso es lo que tiene que ver la frase continúen, con una continuidad en la fe. Usted y yo nos vamos a desanimar, pero tenemos que continuar animados. ¿Cómo tenemos que continuar? Animados. Usted y yo vamos a perder energía, vamos a perder fuerza. Usted y yo debemos de permanecer cargados. Y el apóstol Juan nos enseña con toda claridad cómo es que usted y yo podemos reanimarnos en la fe de Cristo. Sí, porque es ahí donde Satanás y sus secuaces trabajan en la vida del creyente. Él trabaja para mantenernos desanimados. Usted y yo debemos de darnos a la tarea de mantenernos animados. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Mantenernos animados. Para mantenerse animado, mi querido hermano y hermana, el creyente debe de leer acerca de Cristo. Escuche bien, suena como que, ¿en serio? Eso es todo, sí, en serio, y eso es todo. La razón por la cual usted y yo nos desanimamos es porque no estamos leyendo lo suficiente de Cristo.
Esa es la razón por la cual nos desenfocamos y caemos presa del desánimo. Tenemos que leer acerca de Cristo. Es más, esa es la razón por la cual Juan escribe su evangelio, para que leamos acerca de Cristo. Juan no escribe su evangelio para que usted y yo sepamos de Juan el Bautista. Juan no escribe su evangelio para que usted y yo sepamos de Pilato. Juan no escribe su evangelio para que sepamos de la mujer samaritana ni de la mujer en el pozo. Juan no escribe su evangelio para que usted y yo conozcamos en relación a los cerditos que se fueron por un precipicio. Son historias impactantes. Y sí, es obvio que es extremadamente bueno conocer de ellas. Pero al leer esas historias es importante, escuche bien, es importante que no perdamos la figura central en la historia. Y la figura central en la historia es Jesucristo. ¿Quién es la figura central? Jesucristo. La figura central en toda la Escritura es Cristo. Y usted y yo no podemos olvidarnos de ello. Usted y yo no podemos olvidarnos de Cristo. Está bien si se olvida de la historia de los cerditos, del hijo pródigo o del Padre misericordioso, el título que usted quiera darle. Pero no está bien cuando usted y yo perdemos de vista a la figura central del Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la figura central? Cristo. Usted y yo debemos de prestar especial atención al hecho de que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como, ponga atención aquí, versículo 31. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. Juan nos presenta en su evangelio a Jesús como el Mesías. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es quien, al creer en Él, nos da vida eterna por su nombre. Y usted y yo debemos de prestar especial atención a cada una de estas tres afirmaciones a las cuales hacemos lectura en este versículo 31 de este capítulo 20. Tenemos que detenernos al leer, tenemos que hacer una pausa para meditar, para profundizar en el significado de cada una de estas declaraciones. Leer y meditar sobre cada una de estas afirmaciones debería, escúcheme bien, debería de recargar nuestra vida de fe en Cristo. Si usted se encuentra atravesando en este momento por la soledad, si usted se encuentra atravesando por este momento por un desánimo, es importante que se detenga para no solamente leer el Evangelio según San Juan, sino para meditar en esas ocasiones
cuando el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el Mesías. ¿Cómo nos presenta a Juan a Jesús? Como el Mesías. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Lea conmigo, si no, escuche atentamente. Al día siguiente, Juan, el bautizador, no el escritor del Evangelio, Juan el bautizador. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoce en Jesús aquel que ha sido enviado por Dios Padre para remover ese obstáculo entre Dios y los hombres, el pecado. Versículo 30. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. ¿Qué hace Juan? Juan el bautizador da testimonio. Ponga atención al testimonio de Juan. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Ponga atención al versículo 34. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Y eso es lo que la palabra Mesías quiere decir. El elegido de Dios, el ungido de Dios, el enviado por Dios. Y Juan da testimonio de Jesús, de que Él, Jesús, es el elegido de Dios. Ahora usted y yo tenemos que entender para qué es que Dios elige a Jesús. Vamos a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, ahí en el versículo 31. Juan 8, versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Juan 8:31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿Para quién es este mensaje? Para la gente que ha creído en él. ¿Usted ha creído en Cristo? Ponga atención que esto es con usted. Esto es conmigo. Joven, esto es con usted. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Una característica del discípulo verdadero de Jesús es que se mantiene fiel a lo que Él nos ha enseñado, a todo lo que Él nos ha enseñado. No podemos ponernos como a veces hacen los jóvenes. No, yo también lo sigo haciendo a pesar de los 52 años que tengo. Me siento a la mesa a comer y entonces comienzo a sacar del plato lo que no me gusta. ¿Lo hace usted? Escuche bien cuál es la característica de un verdadero discípulo. Es fiel a mis enseñanzas, dice Jesús. Es fiel a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, ustedes hacen lo que yo les he mandado hacer, y entonces
ustedes van a conocer la verdad. Ustedes me van a conocer a mí porque Jesús es la verdad. ¿Quién es la verdad? Ustedes me van a conocer a mí íntimamente, porque el cristianismo es eso, una religión que hace énfasis en una relación íntima y personal con Jesucristo. Y Jesús dice que si nosotros somos fieles a sus enseñanzas, vamos a conocerlo a Él. Y Él, dice al finalizar del versículo 32, nos hará libres. Ahora ponga atención al versículo 36. Así que, si el Hijo, ¿quién? El Hijo. Así que si el Hijo, yo, Cristo, Jesucristo, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. No es ustedes serán libres. No, ustedes son. En este momento, todos aquellos de ustedes que han puesto confianza en Cristo para salvación y observan las enseñanzas de Jesús sin hacer ninguna clase de excepción a la regla, usted conoce a Cristo íntimamente. Y al conocer a Cristo íntimamente, usted está siendo liberado. Usted es liberado por Cristo. Y esa es la función de Cristo como el Mesías. Liberarnos de la esclavitud al pecado. Liberarnos del juicio eterno. Liberarnos de la muerte eterna. Y Juan está interesado, el apóstol Juan está interesado en que cada creyente conozca profundamente qué es lo que Jesús ha venido a hacer como el libertador, como el Mesías. Y es a liberarnos de la esclavitud del pecado. Usted y yo no estamos sujetos al pecado más. Usted y yo, decía aquí el versículo 31, debemos de estar sujetos, fieles a las enseñanzas de Cristo. Número dos, el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cómo nos presenta el apóstol Juan a Jesús? ¿Cómo nos presenta el apóstol Juan a Jesús? Como el Hijo de Dios. Y Él nos ayuda a lo largo de su evangelio a entender qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Lea juntamente conmigo ahí en su Biblia. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra es Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. Usted agarra Génesis 1:1 y lee Juan 1:1 y usted va a poder entender que en el momento de la creación Jesús ya existía. Jesús siempre ha estado allí. ¿Por qué? Porque la palabra estaba con Dios. Jesús estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. La palabra es Dios. Por eso es que a Jesús se le llama el Hijo de Dios. Juan capítulo 5 versículo 18. Vaya conmigo a Juan 5:18 y hagamos lectura a este hermoso versículo
en la palabra de Dios. Voy a leer a partir del versículo 16. Entonces los líderes judíos, ¿quiénes? Interesante, aquellos que tenían estudio de la palabra de Dios. Entonces eran considerados como hombres espirituales. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús. ¿Qué comenzaron a hacer? Acosar a Jesús. No a acusar, a acosar. Usted sabe lo que los líderes judíos nos están diciendo que estaban haciendo ahí. They were bullying Jesus. Can you believe that? Qué terrible cuando dentro de la iglesia hay un bully, uno que se encarga de acosar, de burlarse, de señalar, de criticar. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso, el sábado. Verso 17, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Se los decía hace un momento, usted y yo nos vamos de vacaciones para distraernos un par de días y Jesús va con nosotros. Pero Él no va con nosotros para distraerse. Él va con nosotros para trabajar en nuestro carácter. En el caso del esposo, Jesús va con esa familia para trabajar en el carácter del esposo. No se lo pierda. En el caso de la esposa, Jesús va ahí metido en medio para trabajar en el carácter de la esposa. Y en el asunto de los hijos, Jesús va ahí en el medio para trabajar en el carácter de los niños. Y ahí va Jesús metido. No lleve a Jesús como maletero. Lleve a Jesús como el obrero, que es Él. Como el alfarero, que es Él. Quien nos moldea. ¿Qué es lo que hace Él? Nos moldea. No se lo pierda, porque cuando usted se vaya de este lugar, Jesús no se queda aquí. Jesús va con usted. ¿Con quién va Jesús? Conmigo. Jesús va con usted en el carro. Y cuando usted llega a la casa, Jesús se baja de ese carro y entra con cada uno de ustedes. Y Él no solamente se dirige a la habitación de papá y mamá, jovencito, también se mete en tu habitación y se mete en tu cama. ¿Me estás oyendo? Porque Jesús está constantemente trabajando. Verso 18, entonces los líderes judíos se esforzaron. Oye, le echaron ganas al asunto, no se conformaron con ir en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además, subraye lo que sí, decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Esta es una afirmación que vemos en los 4 evangelios. Jesús afirma que Él es el Hijo de Dios. Jesús sostiene no solamente que Él es el Hijo de Dios, sino que también es Dios mismo. Por último, vamos a Juan, por último de este punto. Juan capítulo 19, Juan 19, verso 7. Juan 19, verso 7. Aquí lea conmigo en su Biblia. Juan 19, 7. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley,
debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Fíjense bien, en los últimos 2 versículos que hemos leído, ya no es solamente Jesús diciendo, yo soy Dios, sino que también los enemigos de Jesús están dando testimonio que Jesús ha afirmado ser Dios. ¿Qué es lo que Jesús afirmaba? Ser Dios. Así que mi hermano, es importante que al leer el Evangelio de San Juan, usted se dé cuenta de que el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios encarnado. Cuando alguien se acerque a usted y le diga que Jesús es un ser creado, no se crea ese cuento y mande a esa persona a que lea el Evangelio de San Juan. Y usted ore para que con la ayuda del Espíritu Santo esa persona se dé cuenta quién es Jesús, que es Dios hecho hombre. Mi hermano, ponga atención, porque entender de que Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, le va a ayudar a usted a permanecer animado en su caminar en la fe de Cristo. Número 3, tenemos que el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el que tiene el poder para darnos vida en su nombre. Eso es lo que nosotros leemos aquí en el versículo 31 de este capítulo 20. Para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47, y lea conmigo ahí en la palabra de Dios. Juan 6, 47. Si lo podemos leer todos juntos, es un versículo corto. Juan 6, 47. Leamos. Les digo la verdad. Todo el que cree tiene vida eterna. ¿Qué pasa con todo el que cree? Tiene vida eterna. Eso es lo que confiar en Cristo significa. Eso es lo que Jesús mismo está diciendo que significa confiar en Él como aquel que tiene el poder para dar la vida. Ahora, es importante que nosotros entendamos qué es lo que Jesús nos quiere decir, que Él nos da vida. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, estamos sentados esperando a ese momento en el cual la muerte llame a nuestra puerta para entonces comenzar a disfrutar de la vida eterna. Es parte de creer en Cristo, pero es importante que nosotros logremos obtener, comprender el cuadro completo, y para ello vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Muchos de ustedes están familiarizados con este hermosísimo versículo, Juan 10, 10. ¿Cuál es la cita? Pon atención a las palabras de Cristo. Estas son las palabras de Cristo. El Señor nos dé oídos espirituales para nosotros poder no solamente oír, sino que vivir a la luz de esta declaración de Cristo. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Cualquier cosa que no provenga de Cristo, cualquier cosa que no sea de Cristo, es el ladrón. A veces inmediatamente asociamos este versículo con Satanás. Pero es importante de que usted y yo pensemos en que todo aquello que no nos presente a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, Dios encarnado, es el ladrón.
todo aquello que le robe su lugar a Cristo, su preeminencia, su gloria, es el ladrón. Hay bastantes ladrones. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, escucha esta declaración de propósito de Cristo. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Bien, ¿cuál es el propósito de Cristo? Excelente. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Darme vida plena y abundante. Saben, cuando yo leía este versículo, yo pensaba en que creer en Cristo significa saber disfrutar de la eternidad hoy. Usted y yo no debemos de esperar a morir para disfrutar entonces de la eternidad. No, Jesús dice que el propósito suyo es darnos inmediatamente, darnos una vida plena y abundante. Una vida llena de sentido, una vida llena de propósito, una vida llena de valor. Ahora entienda que todo esto gira en torno a la persona de Cristo. Usted me disculpa, pero su esposa no le va a dar a usted, mi querido hermano, plenitud y abundancia. Y viceversa. Mi hermanita, no esté buscando que su esposo le dé a usted una vida plena y abundante. No nos equivoquemos. Porque en el matrimonio vendrán contratiempos. ¿Qué vendrán? Pensamos diferente, vemos las cosas desde un punto de vista distinto. Pongan atención a su matrimonio, nos peleamos por las cosas más insignificantes, más tontas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se peleó con su esposa o con su esposo porque usted quería ir a testificar y su pareja no quería? ¿Cuándo fue la última vez que pelearon por eso? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una discusión porque usted quería ir a discipular y su pareja no quería? ¿Cuándo fue la última vez que pelearon por eso? Permítame decirle que la última vez que ustedes pelearon por chavos, por dinero. Pelearon por sus hijos. Porque no están de acuerdo en la crianza. No, es que, ay, pobrecito, ay, que está muy chiquito, ay, que miralo. Y ahí se pusieron los guantes de boxeo y a pelear. Peleamos por cosas que no cuentan para la eternidad. Y aquellas cosas que cuentan para la eternidad nos tienen falta de pasión. Pero estamos con falta de pasión porque hemos perdido de vista cuál es la razón por la cual debemos de leer no solamente el Evangelio de Juan, sino que todas las Escrituras. Toda la Escritura debemos de leerla con la motivación de que usted y yo como creyentes sigamos creyendo en Jesús. Sigamos motivados por Jesús. Sigamos animados por Jesús. ¿Los oigo? Eso es lo que nos debe de motivar a leer las Escrituras. Juan 11, 25. Juan 11, 25. Jesús le dijo. ¿Quién habla aquí? Jesús. Jesús le dijo, y Jesús te dice, y Jesús me dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es Jesús?
Él es la resurrección y Él es la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Escuche bien, mi hermano. El propósito de Jesús es que mientras estamos aquí en la tierra, Él nos ofrece una vida plena y una vida abundante. Las fuerzas, el deseo, la capacidad de vivir para la gloria de Él. Los oigo. Y luego nos dice que en el momento en que la muerte toque a nuestra puerta, simple y sencillamente va a ser una transición, un cambio de este estado humano y corrompido, caído, a un estado glorioso. Los oigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí. ¿En quién hay que vivir, mis hermanos? En Cristo. Todo el que vive en mí. Vaya, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Eso es vivir en Cristo. Todo el que vive en mí y cree en mí, ¿en quién hay que creer? En Cristo, sí, porque nos encontramos con un mar de gente que dice, no, yo creo en Dios. Y qué bueno que creen en Dios. Pero pongamos atención en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dice Jesús. Hay que creer en Cristo. No es solamente creer en Dios. Hay que creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Hay que creer que Él vino para darnos plenitud y abundancia de vida. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Y usted podría poner su nombre ahí? Usted, en lugar de leer Marta, ahí usted podría poner su nombre. Lo crees, pero de verdad lo crees. Lo crees tanto así que estás dispuesto a dar tu vida por la causa del Evangelio. ¿Los oigo? No los oigo. Lo crees tanto así que estás dispuesto a entregar tu vida por la causa del Evangelio. Los oigo. Creer en Jesús como el que tiene el poder para darte vida en su nombre, debe de causar que vivas animado por Cristo. Hay 3 pasos de acción. Y voy a decir 3 porque si no pasaríamos toda la noche aquí. Hay 3 pasos de acción que quiero animarle a tomar diariamente. ¿Con qué frecuencia usted debe dar estos 3 pasos? Usted sabe que hay ciertos pasos que usted da diariamente por las mañanas. Usted abre sus ojos, baja sus pies de la cama, va al baño, va a la cocina y se va ya sea al trabajo o se va a la escuela. 3 pasos. Hay 3 pasos de acción que quiero animarle a tomar a diario para que de esa manera usted recargue su fe en Cristo. Hay que recargar la fe en Cristo. Eso es lo que dice aquí el apóstol Juan en el versículo 31, pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Estas cosas se escribieron para que recarguen su fe en Cristo. Mi hermano, lea las Escrituras para recargar su fe en Cristo. Primero, para recargar tu fe en Cristo, pasa tiempo con Dios en oración. Oren sin cesar. Oren sin parar. Oren sin detenerse. No permita que nada ni nadie interrumpa vuestra comunión con Dios. No les estoy enseñando nada nuevo.
Les estoy recordando algo ya viejo, pero que muchos de nosotros hemos dejado de hacer. Y que es importante que a partir de hoy continuemos haciéndolo. Hay que darle continuidad. Pase tiempo con Dios en oración. Segundo, pase tiempo con Dios leyendo y meditando en su palabra. Pase tiempo con Dios leyendo y meditando en su palabra. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Continúe creyendo, mi hermano, pero solamente lo va a lograr si usted pasa tiempo leyendo las Escrituras y meditando en ellas. Tercer paso de acción. Disfruta la vida plena y abundante que Cristo te ha otorgado. Disfruta de la vida plena y abundante que Cristo te ha otorgado. Le voy a decir una manera de cómo disfrutar de esa vida plena, hablándole a otros acerca de Cristo. Si hay algo que va a causar satisfacción en el corazón nuestro, es cuando compartimos nuestra fe con otros. Cuando compartimos nuestra fe en Cristo. No cuando usted comparte su fe en el Barça, o en el otro, o en el otro. No. Su fe en Cristo. Sí, usted puede hablar de lo que usted quiera hablar con sus conocidos, pero usted va a lograr disfrutar esa vida plena y abundante que Cristo le ha dado cuando usted comparte de su fe con otros. Quiero recordarle el versículo 31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Recargue su fe en Jesús como el Mesías. Recargue su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Recargue su fe en Jesús como aquel que tiene el poder para darle a usted vida plena, vida abundante, vida eterna. Quiero recordarle a cada uno de ustedes como creyentes en Cristo el propósito de Juan al escribir su evangelio es alentarle a usted en su fe en Cristo. A que usted recargue su fe en Cristo y así usted prosiga, como diría el apóstol Pablo, hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. ¿Dónde está usted? ¿Se ha quedado usted en el camino? Cristo no desea que usted viva así. Cristo desea de que usted continúe en la carrera. Esto me lleva a preguntarle a otros, ¿ha confiado en Cristo como su única fuente de salvación? Si no lo ha hecho, ¿qué le impide a usted confiar en Jesucristo como el único Salvador? ¿Saben qué le impide al hombre confiar en Cristo como el Salvador? El pecado. ¿Qué le impide al hombre confiar en Cristo como el Salvador? El pecado. Quiero animarle a que le pida a Dios que le dé un corazón arrepentido, para que de esa manera usted le confiese a Él su pecado, le pida perdón y al pedirle perdón usted pueda confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero permítame recordarle cuál es el propósito por el cual Juan escribe este evangelio. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Le invito a ponerse de pie con su Biblia en la mano y vamos a leer este versículo juntos en voz alta. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20,
versículo 31. ¿Estamos todos en él? ¿Estamos todos en él? Leamos juntos. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Oramos. Dios y Padre bueno, que sea tu palabra, la presentación de ella, que sea este precioso evangelio escrito por el apóstol Juan, presentándonos a Jesús como el Mesías, como tu único Hijo y como aquel quien tiene el poder para darnos vida plena, abundante y eterna, lo que nos motive, lo que nos aliente, lo que nos anime a proseguir en nuestro caminar como creyentes en Jesucristo. En el precioso nombre de Jesús oramos. La iglesia dice: Dios los bendiga.